Buen día, jóvenes. Vamos a realizar un ejemplo para el cálculo de una instalación sanitaria. Tenemos el isométrico. Ya me tomé la libertad de proponer las trayectorias de la tubería y asignarles un número de tramo de acuerdo a los criterios que hemos venido utilizando en otros ejercicios. Como deseo conocer el diámetro de esta tubería, le asigno el primer número, 1, el tramo de esta tubería, el diámetro de esta tubería, 2, quiero conocer el diámetro de esta tubería, 3, y aquí pues sería otro tramo nuevo porque recibe descargas de estas tres tuberías, de estos tres tramos. Es probable que este pues va a ser de un diámetro mayor a estas tres, y luego aquí hay otro tramo que es el del fregadero, y obviamente este sería un nuevo tramo porque recibe aportaciones de dos tramos anteriores. El tramo 7 que corresponde al lavadero, y finalmente el tramo 8 que recibe descargas sanitarias del tramo 7 y el tramo 6. Vamos a usar estas tablas en las que nos indica cuáles son los diámetros mínimos que debemos proponer para un mueble sanitario, las unidades de descarga que consume cada mueble y el diámetro para los ramales de nuestra tubería y qué unidades de descarga soporta. Ahorita vamos a ver cómo se van a usar. Pasamos esta información del isométrico a la tabla. Para el tramo 1 corresponde el lavabo, para el tramo 2 WC, para el tramo 3 coladera regadera, para el tramo 4 corresponde el tramo 1, 2 y 3, para el tramo 5 corresponde el fregadero, para el tramo 6 corresponden los tramos 4 y 5, que son los que lo anteceden. El tramo 7 es el lavadero que va solo, y el tramo 8 corresponde las descargas del tramo 6 y 7, que son los tramos que lo anteceden. O sea, se concentran aquí en el registro y descargan en el tramo 8. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya tenemos colocado estos datos en nuestra tabla, que corresponden a las primeras dos columnas, empezamos a indicar cuáles son las unidades de descarga que corresponden a los equipos o a los tramos, ayudándonos con la tablita, con esta primera tabla. Buscamos el lavabo, el que nos indica que tiene una unidad de descarga, y unidades totales, pues una, porque no hay otro equipo, y el diámetro que proponemos, si pueden observar la tabla, nos indica que el diámetro mínimo para el lavabo es de pulgada 1/4. Una vez que tenemos estos datos, pasamos a la siguiente tabla y buscamos que se cumplan dos condiciones. Una es la del diámetro mínimo del mueble o de los muebles y las unidades de descarga. Buscamos pulgada 1/4 y vemos que cumple porque es igual o mayor al diámetro mínimo que requiere el lavabo, y también soporta más o las mismas unidades de descarga que requiere el lavabo. Entonces tenemos que esto es pulgada 1/4. Lo mismo para WC y para coladera. En WC requerimos 4 unidades de descarga y 4 unidades totales. Observamos que como diámetro mínimo requiere 3 pulgadas y solo vigilamos que se cumpla la condición tanto de diámetro mínimo como de unidades de descarga. Y sí, efectivamente, el diámetro de 3 pulgadas cumple ambas condiciones. Cumple con el diámetro mínimo, que debe ser igual o mayor al diámetro del equipo o mueble sanitario, y también las unidades de descarga, que aquí son 16 las que soportan, pues cómodamente soporta las 4 unidades que requiere el WC. Coladera regadera, de la misma forma. La coladera regadera es esta, donde dice regadera. Requiere un diámetro de 2 y 2 unidades de descarga. Lo mismo, ¿no? Me voy al diámetro de 2 y reviso que cumpla con las unidades de descarga, que son 6, ¿no? Me podrán decir, oiga, pero el tubo de pulgada y media soporta
hasta 2 unidades de descarga, sí, soporta las 2 unidades de descarga que requiere, pero no cumple con el diámetro mínimo, porque es menor al diámetro de 2 pulgadas. Por eso proponemos el de 2. Entonces, cola de regadera, 2 unidades de descarga, 2 unidades totales y 2 pulgadas de diámetro. Para el tramo 4, este tramo pues recibe descargas del tramo 1, 2 y 3. Entonces tenemos que el tramo 1 es de 1 unidad de descarga, el tramo 2 de 4 unidades de descarga y el tramo 3, 2 unidades de descarga, que son estos datos que tenemos aquí. Sumamos estos tres datos, 1 más 4 es 2, 1 más 4, perdón, es 5, más 2, 7. Entonces, tenemos 7 unidades de descarga. ¿Y cuál sería mi diámetro mínimo en el tramo 4? Bueno, de estos 3 diámetros, tomo el mayor y este va a ser el diámetro mínimo para el tramo 4. No puedo colocar un diámetro que sea menor a 3 y que soporte menos de 7 unidades de descarga. Entonces buscamos aquí en la tablita y vemos que el diámetro de 3 pues, sigue cumpliendo perfectamente porque cumple con las condiciones de diámetro mínimo y con las condiciones de unidades de descarga. Entonces pasamos al siguiente tramo, que es el tramo 5, que es un fregadero solito. Buscamos aquí en la tabla cuál es el diámetro mínimo que requiere un fregadero, que es de 1,5 pulgadas y 3 unidades de descarga. Buscamos aquí en la tabla siguiente y vemos que no cumple porque el diámetro de 1,5 pulgadas solo soporta 3 unidades de descarga, perdón, 2 unidades de descarga y nosotros requerimos 3 unidades de descarga. Entonces proponemos el siguiente diámetro que es el de 2 pulgadas que soporta hasta 6 unidades de descarga. Entonces tenemos que sería el diámetro de 2 pulgadas porque cumple con ambas condiciones, cumple con un diámetro igual o mayor al que requiere el fregadero y cumple con las unidades de descarga mínimas. Pues el fregadero requiere 3 y el diámetro de 2 soporta hasta 6. Entonces ponemos aquí 3 unidades de descarga, 3 totales y 2 pulgadas. El tramo 4 y 5 hacemos el mismo procedimiento. El tramo 4 tomamos este valor, es de 7 unidades de descarga, y el tramo 5 es de 3 unidades de descarga. Sumamos 7 y 3, 10. Entonces, volvemos a buscar el diámetro que requerimos para este tramo, tomando en cuenta que los tramos anteriores tienen un diámetro de 3 y de 2 pulgadas, entonces tomo el mayor y no puedo proponer un tubo de menor diámetro que este de 3 pulgadas y que soporte por lo menos 10 unidades de descarga. Entonces tenemos que el diámetro de 3 pulgadas pues, cumple correctamente la condición y lo volvemos a proponer. El tramo 7 es el lavadero, es este. Vamos a ver qué dice la tablita. La primera, lavadero requiere un diámetro mínimo de 1,25 pulgadas y una unidad de descarga. Vamos a la siguiente tabla y vemos que el diámetro de 1,25 pulgadas soporta correctamente una unidad de descarga y cumple con la condición de diámetro mínimo y de unidades de descarga. Entonces aquí proponemos lavadero 1 unidad de descarga, 1 unidad total y pulgada 1/4. Y tenemos por último el tramo 8, que lo antecede el tramo 6 y 7, que es el último tramo. Entonces tenemos que el tramo 7 y el tramo 6 son los que anteceden al tramo 8. Para el tramo 6 corresponden 10 unidades de descarga, lo tomamos de aquí, unidades totales. Y para el tramo 7, una unidad de descarga. 10 más 1, 11. Entonces buscamos un diámetro que soporte 11 unidades de descarga y que no sea menor al diámetro a los diámetros que lo anteceden. En este caso sería 3 pulgadas, ¿no? No puede ser menor a 3 pulgadas y tiene que soportar 11 unidades de descarga. Volvemos a revisar la tabla y vemos que
el diámetro de 3 cumple perfectamente la condición. Entonces, con esto ya tenemos calculado los diámetros que requerimos para esta instalación. Cualquier duda, jóvenes, favor de comentarlo. Saludos.